que se llama Conoce tu comunidad y en la página del señor Galicot, que es josegalicot.545. ¿Punto qué? 545. Eso es, empieza con www. Sí, igual ahorita en un ratito se lo mando por aquí por el chat. Okay. Ya lo tienes también en el correo que te mandé, donde dice Facebook. Ok. Entonces tú ahí tienes también ese enlace. Ya puedes leer el Sí, pásamelo. ¿A mi WhatsApp? Sí, todavía no me llega, ¿eh? De hecho, te estoy mandando WhatsApp. También parece que Isaac está teniendo problemas para conectarse. Ok. Ay, perdón. Voy saliendo de la gripa. Bueno, pues en cualquiera de las situaciones, pues usted nos cuenta, ¿no? Yo le hago preguntas también para conocerlo y pues iniciamos. Muy bien, déjeme primero, voy a darle acceso aquí a toda la gente que nos está acompañando. Voy a dar un anuncio y si voy un poquito lento es porque tengo que hacer unas cositas. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí, nuestros escuchas de siempre. Recuerden que los voy a mutear y les voy a esconder su cámara para que salga la entrevista y ya al final se les va a dar acceso a quien quiera hacer preguntas. Muy bien. Voy a aumentar un poquitito. Preview. 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 Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conoce tu comunidad, un episodio más con diálogos de la producción. Vamos a pedirles a todos los que están aquí conectados que por favor mantengan su micrófono y su cámara apagada. El día de hoy estamos teniendo unos problemas aquí de conexión con nuestro anfitrión José Galicot, pero por mientras yo iniciaré esta conversación en lo que se conecta con José. También estamos... Yo estoy acá ya, ¿eh? Vamos por acá. Ya llegó
Estábamos teniendo pequeños problemas técnicos de que estaba botándonos el Zoom, pero ya estamos por acá. Muchas gracias. El gusto es mío. Estoy a sus órdenes. Como mencionaste, soy abogado de inmigración desde hace poquito más de 40 años. Fui profesor en la Universidad de San Diego por 19 años y es a lo que me dedico. Soy originario de la Ciudad de México. Llegué a Estados Unidos cuando tenía aproximadamente 19 años. Cursé una carrera aquí, luego hice una maestría y finalmente la escuela de Derecho. Y es a lo que me he dedicado siempre dentro de la comunidad de San Diego, aunque manejamos casos en todo Estados Unidos y varias partes del mundo relacionadas con derecho migratorio de Estados Unidos. Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola, Jan, ¿cómo estás? Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Mira, te conozco hace tiempo. Cuéntanos, ¿por qué vino tu familia a San Diego? Mi familia vino de San Diego en 1973 porque mi papá estaba cansado de trabajar en México, vio una oportunidad buscando en la zona fronteriza para poder abrir una maquiladora. En aquel entonces no eran tan comunes las maquiladoras como lo son hoy. Tuvo que realmente abrir camino él. Y eso fue en 1973. Eventualmente mi papá decidió no seguir con la maquiladora, prefirió trabajar dentro de Estados Unidos porque cruzaba todos los días y era un proceso difícil, pero llegamos a Estados Unidos precisamente por esa razón, porque mi papá venía a empezar un negocio en la zona fronteriza y Tijuana le pareció el mejor lugar a través de toda la franja. ¿Y por qué leyes? ¿Por qué estudiar leyes? ¿Por qué estudié leyes? Probablemente porque no tenía otra cosa que hacer. Empecé estudiando cine y televisión. Regresé a México, trabajé en Televisa un día. Decidí que eso no era para mí. Regresé a Estados Unidos, trabajé en un periódico. El dueño del periódico me insistió que entrara a una maestría en USC, en periodismo. A la mitad de la maestría decidí que eso tampoco era para mí, pero lo seguí, lo acabé y entré a la escuela de Derecho. En la escuela de Derecho realmente me pareció sumamente aburrida la carrera, pero eventualmente tomé un curso de inmigración y eso sí me llamó mucho la atención y ha sido mi pasión profesional desde entonces. ¿A México? Todo el tiempo. Regreso muy frecuentemente. Tengo familia allá. Mi esposa tiene familia allá. Y tenemos mucha conexión con la Ciudad de México. Entonces, vamos probablemente 4 veces al año.
Sí, claro, digo, mi abuelo llegó a México originalmente más o menos en 1924. Era de Turquía, llegó a Estados Unidos, llegó a Nueva York. Después de un par de años se fue a México. eh, se estableció en el Estado de México, en Tenancingo, eventualmente en Toluca y eventualmente ya en la Ciudad de México, que es donde ya armó varios negocios, tuvo fábricas, tuvo tiendas, tuvo diferentes negocios y eventualmente se dedicó a la construcción. Eh, era, generalmente estaba involucrado en lo que es la confección de prendas y es lo que hacía mi papá en México también. Y cuando llegó a Tijuana también es lo que hacía. Después de eso, mi papá decidió, cuando se vino a Estados Unidos, dedicarse a lo que era la fabricación de rejas de seguridad, rejas electrónicas. Eh, yo no quise seguir ese camino, entonces por eso estudié Derecho, de gremio, sí. La carrera de Derecho a mí me pareció muy seca, muy aburrida, muy tediosa y realmente era como tortura, era tener que estudiar cosas que realmente no veía yo el caso, estudiabas casos que habían ocurrido en 1650 y tantos y a quién le importa, ¿no? Digo, son 400 años. Y ah, yo quería realmente hacer algo que me llamara la atención y que pudiera yo ver dónde estaba yo creando algún beneficio. Digo, cuando era niño me pusieron clases de guitarra. eh, no aprendí nada porque no me gustaba hacerle caso al maestro, no, me parecía muy tedioso y lo dejé de hacer y cuando me quitaron al maestro, entonces sí lo aprendí a hacer. De la misma forma, en la escuela de Derecho estaba aburridísimo y entonces fue cuando tomé un curso de inmigración, me llamó la atención y decidí que eso era algo que podía yo seguir. Fui a reclamar a la rectoría por qué no tenían una clínica de inmigración, si tenían clínicas de todas las otras materias. Y fue cuando me dijeron, bueno, si te parece que es un buen proyecto, ¿por qué no lo planeas? Entonces yo preparé la propuesta. Cuando yo salí de la universidad fue cuando lo implementaron. Y 10 años después me dijeron, el maestro que estaba haciendo esto se nos va. Como tú lo iniciaste, ¿qué tal si lo quieres retomar tú? Cuando lo retomé y veo que en la pantalla está Alice Reisbaum, su hija fue una de mis mejores alumnas. Entonces, muchos de los abogados de inmigración de hoy, de los más exitosos, han sido alumnos míos. Como que me tocó generar mi propia competencia. Oiga, cuéntanos también de tu familia, Jan. Bueno, tengo 4 hijos. eh, 2 son míos y 2 son de mi esposa, pero todos son de todos. Somos muy comunitarios en ese sentido. Eh, Se llevan muy bien, en edades se llevan casi un año uno con el otro, 42, 41, 39, casi 40 y 38. Entonces, tenemos una nieta eh, que es el enfoque de todos en este momento. Nadie más tiene niños, solo uno de los hijos tiene una hija. Tiene un año y medio casi, y nos mantiene ¿Cómo muy se llama, ocupados. cómo se llama tu nieta? Se llama Judy, Muy bien. Judy Bejar. Béjar. Oye, ese apellido, como es el mío, suena muy bien.
Sí, Oye, Jan, ¿cuál es la dificultad más grande que encuentra una persona para emigrar? ¿Cuáles son los problemas para emigrar a Estados Unidos que tú resuelves? bueno, los problemas son varios. Lo primero que se necesita es tener a alguien que te pueda anclar en Estados Unidos, que te pueda jalar a Estados Unidos, alguien que te pida para venir acá. Puede ser cónyuge, hijos, padres, hermanos, etcétera. Y luego el problema más grande realmente es el proceso, porque pensarías que desde el punto de vista lógico, un padre pide a un hijo y en cuestión de unos meses lo puede arreglar. Resulta que si el padre es ciudadano y el hijo es menor de 21 años, sí es muy rápido el proceso, pero si el hijo cumple los 21 años, la espera rebasa 22, 23, 24 años, nada más para esperar a que haya un número disponible para que esa persona pueda recibir sus documentos para entrar a Estados Unidos. Hay un sinfín de problemas porque la gente se frustra de que es tanto la espera que a veces empiezan a vivir ilegalmente en Estados Unidos y más tarde cuando quieren resolver su situación, eso les impone ciertos castigos. Los castigos más severos se han implementado a partir de 1997 y son, en algunos casos son sumamente serios porque si una persona estuvo ilegalmente aquí por más de un año, sale y se vuelve a meter ilegalmente, pues ese castigo se convierte en un castigo permanente. Hay otras cosas, por ejemplo, a alguien se le olvida la visa o la tarjeta de residencia o lo que sea, cruzan la frontera y se les hace fácil agarrar y decir ciudadano americano. Eso no tiene perdón. Entonces, son realmente medidas muy drásticas, problemas sumamente serios, generados por lo que puede parecer una tontería. Pero es parte de lo que tenemos que trabajar. Es que nos olvidamos que cruzamos una frontera entre dos países y como la cruzamos con frecuencia, tomamos libertades, queremos cruzar fruta o se nos olvida que tenemos fruta o que no podemos cruzar ciertas cosas o que tenemos un poco más de $10,000 o que hay una serie de delitos por cruzar una frontera que cruzamos diario. ¿Tú cómo enfrentas a esos delitos? ¿Cómo ayudas a resolver esos problemas? Ah, por mucho tiempo me enfrentaba yo a situaciones en donde un cliente me venía a ver y lo estaban tratando de deportar y yo analizaba el caso, veía que tenía un cargo de algún delito. Le decía yo, bueno, ¿por qué te declaraste culpable? Digo, saliste culpable, ¿por qué hiciste esto? Dice, no, yo no hice nada. Bueno, aquí sale que te declaraste culpable. ¿Por qué te declaraste si no hiciste nada? Es que el abogado que me estaba defendiendo me dijo que si no me declaraba culpable me iban a dar más tiempo en la cárcel y que esto era preferible. Entonces, lo veía yo tan comúnmente que me molestó y lo que empecé a hacer fue derecho penal para defender precisamente a las personas generalmente de origen mexicano, que es quien más tenía esos problemas en esta zona, por ser frontera con México. Y entré a un panel de la Corte Federal en donde representaba yo a personas acusadas de crímenes como defensor de oficio. Y la meta era tratar de educar a los tribunales, al igual que a los abogados penalistas, de que no, cuando estaban tratando con un extranjero, no era lo mismo que tratar con un ciudadano americano, porque las consecuencias para el extranjero son mucho más serias de lo que son para el ciudadano americano, que a lo mejor tiene un castigo o lo ponen en libertad probatoria o le dan cárcel o lo que sea, pero no lo están regresando a otro país al finalizar su problema. Entonces empecé a hacer eso y tratar de educar a la comunidad en general de que los delitos, había que tener mucho cuidado de qué declaraban culpable a alguien, porque no es lo mismo una cosa que otra. Hay que escoger la base menos dañina cuando se va a declarar culpable a una persona. Ok. Oye, ¿y si diéramos un número mágico, cuántas gentes has emigrado?
Híjole, en mi base de datos tengo arriba de 23,000. La base de datos empezó en el año 2000. No todos son personas que han inmigrado, algunos son personas con visas de turista, pero o visas de trabajo. Yo diría que probablemente alrededor de 10,000 personas. Oye, ¿y cómo te llevas con tus clientes cuando después de, porque yo encuentro que tú eres una persona muy fina, amigable, simpática, generoso, y entonces yo encuentro que eso hace que si yo soy tu cliente me vuelvo tu amigo. ¿Cómo andas de amistades con tus ex clientes? Este, ah, realmente digo, no es una relación que siempre, digo, vemos muchísima gente, ¿ok? Hay algunos clientes con los que tengo cierta afinidad, intereses en común, se lleva a cabo una relación de amistad y nos seguimos viendo, pero generalmente el cliente, digo, es una relación más profesional que de amistad, y no es porque yo no quiera tener una relación de amistad con mis clientes, sino que porque simplemente no siempre se da. Oye, hoy vivimos un tiempo muy grave con la inmigración. Es el tema de actualidad de la frontera, es el tema político. Biden está batallando con ese tema. Cientos o miles o millones de personas quieren venir a Estados Unidos de Haití, de Venezuela, de Colombia, de México, de Ucrania, etc. Te caen de todos colores y todos sabores. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de inmigración se ha convertido en un tema político desde hace unos probablemente 15, 20 años. El inmigrante se ha convertido en el chivo expiatorio de los políticos, porque como el inmigrante no puede votar, tampoco es una persona que puede afectar al candidato. Sin embargo, el candidato muchas veces toma ventaja del inmigrante y lo acusa de todos los males habidos y por haber. El señor Trump no es ninguna excepción a la regla. Digo, en su momento dijo que los mexicanos eran violadores y no sé qué otras cosas, ¿no? Digo, habló muy mal de ellos, sin tener base para hacerlo. Eh, eh, es una área en donde han enfatizado la política de inmigración de cada candidato. Es una parte que se ha convertido en algo muy importante, y el problema más grande es la ignorancia del pueblo y del votante, porque tú le dices a una persona que van a venir personas de otros países a usar nuestros recursos, a recibir welfare, a hacer una serie de cosas indebidas, y realmente no es cierto. En lo que no se fijan es de que las personas que realmente están poniendo comida sobre las mesas de todo Estados Unidos son gente que viene de fuera, porque son las personas que trabajan en el campo, son las personas que trabajan en las granjas, que manejan el ganado. Si lo ves desde el punto de vista del porcentaje, son las personas que hacen el trabajo más arduo, más difícil de toda la economía americana. Hace unos años hicimos una semi-huelga, que era un día sin mexicanos. Y la idea era de que se le dijera a todo Tijuana que no cruzaran a Estados Unidos por un solo día. Y el resultado fue que el Gaslamp cerró, y en las noticias entrevistaron a los dueños de restaurantes y decían: tuve que cerrar porque no tenía quien hiciera la comida, quien sirviera los platos, quien lavara los platos, quien diera servicio. Y la gente empezó a caer de alguna manera en razón de que la gente que viene del extranjero, en este caso de México, por estar en la frontera con San Diego, contribuye en una manera muy importante a lo que es la economía y el trabajo en Estados Unidos. Entonces digo, desafortunadamente las memorias no duran.
y a muchas personas se les olvidó esa noción. Yo quisiera que eso se repitiera con más frecuencia para que realmente se diera cuenta la gente de lo importante que es el inmigrante. Y estamos hablando no solo a ese nivel, sino que a nivel intelectual también han habido estudios, digo, los he citado antes, en donde un porcentaje muy alto de las personas que han creado invenciones importantes en Estados Unidos han sido personas que han inmigrado a Estados Unidos y han realmente generado cosas muy importantes para la humanidad. Oye, Jan, tú fuiste voluntario muchos años en el consulado. Platícanos un poco cómo funciona el consulado y por qué fuiste voluntario y qué hacías. Bueno, yo sigo siendo abogado consultor del consulado mexicano. Tengo más de 30 años haciendo eso. Lo que yo hago es que cuando el consulado hace consultas gratuitas una vez a la semana y a mí me toca un martes cada mes más o menos, un mes y medio, y yo manejo un par de horas de consultas gratis en donde se analizan los casos de personas que tienen problemas migratorios y se les da una solución o una idea de cómo resolver sus asuntos. También cuando el consulado tiene algún problema con un caso sumamente difícil, por ejemplo, que tiene que ver con inmigración, me lo consultan a mí. No estamos hablando de que vayan a deportar a alguien del consulado, estamos hablando de que hay algún problema de un caso muy sonado donde, por ejemplo, hay un accidente serio en donde vienen entrando personas de México, hay un accidente, hay muertos, hay heridos, y entonces se me consulta qué beneficios hay para estas personas, cómo se les puede defender, cómo se les puede ayudar. El consulado hace su trabajo en asistir a los nacionales mexicanos que tienen problemas serios y que no pueden resolverlos por su cuenta, y parte de lo que hacen es canalizarlos con abogados que son consultores del consulado, que son gente de confianza. Esa comunidad judía de mexicanos en San Diego ha crecido mucho. Somos la segunda comunidad después del DF. Habrá unos 50,000 judíos en la capital, pero nosotros somos 1,100 familias, considerando a 5 o a 4 personas por familia, somos casi el 10% de la población que hay en México. Somos la segunda comunidad en emigrantes. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuántos te consultan? ¿Cómo andas en eso? Sí, es importantísimo la forma en la que ha crecido la comunidad judía en San Diego, tanto de extranjeros como de americanos. Cuando yo llegué, la comunidad judía en San Diego era muy pequeña. Nosotros, mi familia buscó un templo, encontramos un templo, y ese templo resultó que rentaba una iglesia los sábados. Así hacían los servicios, los hacían el sábado en una iglesia metodista. Y eventualmente, creo que esa sinagoga era Betel, y eventualmente sí, formaron su sinagoga, construyeron el templo, etcétera, ¿no? Pero en aquel entonces había relativamente pocos miembros de la comunidad judía aquí en San Diego. Ha ido creciendo. En La Joya, ni se diga. Hay una parte en La Joya, cerca de la universidad, que se llama el gueto. Y esa parte es una sección de casas, están resguardadas por una barda para que no se vea desde la calle. Y el propósito era de que las familias de los profesores universitarios, UCST empezó en más o menos 1962. Y en aquel entonces no había judíos en La Joya. Y a la gente que vivía en La Joya no les hacía nada de gracia que vinieran judíos. Sin embargo, un gran porcentaje de los profesores de la universidad
eran judíos, entonces había que tener lugares donde tenían ellos que vivir. Entonces ahí es donde los pusieron y le nombraron el gueto. Incluso la casa de mis papás, leí la escritura hace unos años, la escritura original, y decía, una de las condiciones de las escrituras era prohibida la venta a negros, asiáticos, hispanos y judíos. Entonces, eso es una cosa que nunca la vas a ver hoy, pero hace 50 años, 60 años, sí lo veías, incluso en una comunidad. Ya no estamos hablando en Kentucky o en Mississippi, estás hablando en San Diego, en La Joya específicamente. Fíjate que le voy a pedir a Isaac. Isaac es un periodista muy importante en México, es nuestro aliado, nuestro compañero, y le voy a pedir que te haga una pregunta. Listos, Isaac, a tus órdenes. Como no lo oímos, te voy a preguntar yo. Acá estamos, me tenían apagado el micrófono, pero acá Ya te estamos. oímos. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con dos máquinas de escribir que tienes atrás de ti. O sea, ahí las tienes. A ver, ¿qué historia tienen? Porque las tienes a la vista todos. Seguro tienen alguna historia que contarnos de tu vida o algo, porque ahí tienes dos máquinas de escribir de lo más interesantes. Bueno, yo las usaba mucho. Esas en lo particular no tanto, pero tengo una parecida a la negra. Es una Underwood hecha en 1923. Hice mi maestría con esa máquina de escribir y mi tesis. Y es un escándalo cuando tecleas en esa, es un ruido que se oye hasta la calle. Pero sí, digo, siempre usé la máquina de escribir para trabajar antes de que hubiera computadoras. Entonces, por eso las tengo ahí. Oye, y la segunda pregunta tiene que ver con lo mismo. Así como han cambiado esas máquinas de escribir y han evolucionado hacia una computadora, una tablet, un iPad, a un celular, ¿cómo has visto tú la evolución de una comunidad de San Diego en muchos sentidos, junto con la de Tijuana, e incluyendo lo que mencionaste de no se le venden casas a judíos? Y hoy se vive otro sentido en esta misma parte de inmigración, de todo esto, que no tiene que ver tanto con judíos, pero también ha evolucionado y ha cambiado. Entonces, ¿cómo has visto este cambio en las comunidades de Tijuana, San Diego y toda esta parte del antisemitismo también? Cuando yo llegué a San Diego, mi papá vino acá para abrir una maquiladora, para echar a andar una maquiladora. Y me acuerdo que yo me iba a Tijuana con él a buscar un local donde abrirlo. Tijuana era una ciudad, yo creo que no habría más de unos 100,000 habitantes en 1973. Y sí había una comunidad judía porque incluso mi papá tiene primos que habían sido de los primeros judíos que llegaron a vivir a Tijuana. Levi es el apellido. Incluso Tijuana había muy pocas calles con pavimento en aquel entonces. Y yo me acuerdo que, digo, cruzabas, Revolución tenía pavimento, Aguacaliente tenía pavimento, pero la ciudad se ha multiplicado enormemente, digo, ha crecido. Es irreconocible la Tijuana de hoy a lo que era la Tijuana de 1973. San Diego no tanto. San Diego ha crecido, pero el crecimiento no ha sido tan explosivo. Digo, en parte probablemente porque no hay la cantidad de terreno libre que había en Tijuana, porque Tijuana era chica y tenía para dónde expandirse. Pero sí se ha visto un crecimiento enorme, sobre todo del lado mexicano, y sobre todo porque mucha gente llegó del Distrito Federal, llegaron a Tijuana saliendo de diferentes tipos de problemas, ¿no? Algunos por el crimen, otros por cuestiones de la contaminación, el tráfico, todo eso. Y digo, Tijuana ahora tiene problemas muy similares por el crecimiento y por la evolución que ha tenido. No sé si eso
contesta tu pregunta. Una pregunta, quiero decirte. Sí. Estamos viviendo un tiempo extraño, porque tú has vivido en Estados Unidos toda tu vida, has sido un abogado relevante, y sin embargo estamos viendo una ola dura de antisemitismo, una ola que no habíamos experimentado y que no esperábamos que en los Estados Unidos, el país de la libertad, ocurriera en las universidades. ¿Qué opinas de eso? Es una situación sumamente triste, porque yo considero que el antisemitismo, el racismo en general, pero el antisemitismo desde mi punto personal, es una cosa que está basada en ignorancia. Vuelvo a lo que dije hace rato de que la memoria desaparece, ¿sí? Vemos en algunos artistas, por ejemplo, unos raperos que hablan muy mal de la comunidad judía, promueven el odio hacia el judío. Sin embargo, a mí me tocó vivir los problemas de los 60s en Estados Unidos. No estaba yo viviendo aquí, pero lo seguía yo desde México, en la escuela. Y el empuje que tuvo el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos fue ampliamente apoyado por judíos, abogados judíos que defendían a las personas que se metían en problemas como Martin Luther King, todo ese tipo de personajes, Bobby Seale, los del Chicago 7, el problema que hubo en la Convención Democrática en 1968. Todos esos fueron apoyados por personas judías. Abby Hoffman era judío, Jerry Rubin era judío, William Kanzler era judío, y mucho del progreso que se dio en el movimiento afroamericano, que eventualmente resultó en los derechos civiles, fue apoyado por elementos judíos. Y me entristece, me molesta cuando oigo gente hablar, gente que de alguna manera tiene el derecho de usar la palabra hoy, gracias a los esfuerzos de abogados judíos, de jueces judíos, de contribuyentes judíos, hablan en contra del judaísmo como si fuera lo que los ha oprimido toda la vida, y no es lo que ha sucedido. Entonces, es una situación triste. Lo que vemos en las universidades hoy, ni se diga. Hay un cómico que más bien es un comentarista, Bill Maher. Es una persona muy dura en sus comentarios, pero es una persona que curiosamente ha apoyado a Israel en muchos de sus comentarios. Se ha quejado de las protestas en las universidades, y más que nada lo atribuye a la ignorancia de las personas que están protestando en las universidades, porque dicen cosas de las cuales no tienen el más mínimo conocimiento. Simplemente se pegan a lo que va diciendo la mayoría, y sin entender, sin saber, sin escuchar, sin estudiar, realmente toman la postura de que eso es lo que es. Cuando yo era chico, yo estaba en una escuela en donde se promovía mucho la libertad de expresión. Era una escuela muy de tendencias izquierdistas, y yo me metía en problemas a cada rato porque pues abría la boca, me quejaba de los maestros, de que no me parecía que hacían una cosa o que hacían otra, y eventualmente, me regañaba. Entonces, una vez agarré y le dije al director: ok, ya entendí, aquí se promueve la libertad de expresión siempre y cuando no vaya en contra de los maestros. Y esa era la cosa. No puedes ser un borrego y simplemente seguir la tendencia de todos los demás sin realmente pensar. Ese era mi problema con la escuela, que decían: vamos a hacer una protesta en la embajada americana. Yo decía: está bien, explícame por qué. Y cuando nadie me explicaba por qué, bueno, pues entonces no le entro.
Entonces, de la misma manera, lo que está pasando hoy en las universidades es de que la ola es vamos a ir a hacer esta protesta y vamos a hacer esto y vamos a decir que Israel tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, tiene que dejar de defenderse, tiene que permitir que jamás se recupere o como lo quieran llamar, sin realmente tomar en consideración las cosas que están diciendo. Fíjate que uno de nuestros aliados muy importante es la WISO y acaba de organizar una reunión donde emigrantes judíos cubanos contaron sus historias de su emigración. Cada emigrante tiene una historia bonita, interesante, cómica en ocasiones. Por ejemplo, mi abuelo llegó a Cuba cuando llegó y él se llamaba Yehuda. Y entonces Yehuda le dijeron, oye, con Judas te va a ir de la fregada, ese nombrecito. Aquí en Cuba no vas a sobrevivir. Entonces les dijo, bueno, ¿qué nombre me pones? Dice, el que quieras. Dice, bueno, es que hoy es el día de San Isidoro y desde hoy te llamas Isidoro. Entonces hay temas, ahí todo tiene sus historias. Pero los cubanos fue delicioso y además atrajo mucho del público de la WISU porque estamos en un proceso de conocer a la comunidad, de reconocer a tu comunidad, de conocer a personajes como tú que hacen mucho por todos, que son bien amados y aceptados y que, bueno, pues nos estamos uniendo porque es un tiempo de unidad. Alrededor también del Ken. El Ken ha sido un fundamento de la comunidad, es nuestro centro de operaciones, son nuestros aliados. Le voy a pedir a Isaac que te haga una pregunta después de mi comentario. Pregunta, te tengo unos comentarios de la gente para ir dándoles cabida también. Y dice, Sí. saludos, señor José. Soy hijo de Víctor Nicolás y después de 26 años ya me autorizaron la inmigración y estoy en espera de la cita en Ciudad Juárez. Esto te lo manda José Nicolás. Y Héctor Qué Costa bueno. García nos dice, muy buenos datos históricos. Estas prohibiciones de ventas de propiedades a judíos y negros también aplicaban en Beverly Hills, en Los Ángeles, a inicios del siglo XX. Como datos importantes, no sé si quieras decir algo de eso o te hago otra pregunta al respecto. Eso no está simplemente aislado en San Diego. Eso ocurría en todo Estados Unidos. Digo, yo lo mencioné con La Joya porque digo, es la escritura de la casa de mis papás, me tocó verla, pero no es la única. ¿Y cómo adquirieron la casa tus papás? No dijeron que eran judíos. De negros me No. consta y seguramente no se veían. Pero Después de los 60, después del movimiento de derechos civiles, más o menos 1966, se prohibió todo ese tipo de discriminación. Entonces, esta es una casa que data de 1940 y algo. Entonces, por eso la escritura lo tiene. No lo pueden usar. muy curioso. Oye, ahora sí, y preguntándote, mucho tiempo en la comunidad judía en varios países de México y hacia abajo, todo el mundo decía que íbamos a hacer aliyá por uno u otro motivo, sea por un gobierno, sea por esto, sea porque sucedió algo, sea por la economía, ya sea Argentina, todo el mundo iba a hacer aliyá a los lugares santos, o sea, llámese San Antonio, San Diego. Y qué mejor que para ayudarnos a llegar a esos lugares santos, ¿sí? Que un abogado especialista y que fuera judío. Dime algo, ¿por qué no se dio o por qué sí se dio? Porque pintaba que San Diego, San Antonio se volvieran comunidades muy grandes de inmigrantes de todo y San Diego se convirtió en la gente que llegó de Tijuana, la gente que llegó de Estados Unidos, pero no es una comunidad que haya recibido tremendamente cantidad, o me equivoco y estoy así en ese sentido. ¿Estás hablando de recibidos de comunidad judía? ¿Mandé? ¿Estás hablando de que no haya, San Diego, San Antonio no hayan recibido números enormes de comunidad judía? O sea, yo pienso que más de mucha gente hubiera hecho aliyá a San Diego, ¿sí? Si hubieran ido a San Diego y no se dio por uno u otro motivo, ¿no? Entonces, o sea, no se dieron esas cantidades. No sé si sea porque no sea fácil hacer la emigración a San Diego y no estén otros abogados, o sea, que todos tuvieran que haber tratado contigo, si sea porque es difícil vivir en Estados Unidos o por qué situaciones, porque pintaba como para ser una comunidad enorme.
Lo que pasa es que, y esto es algo que lo he visto en muchos clientes, San Diego para ellos es un pueblote, ¿sí? Digo, cuando yo llegué a San Diego a las 6 de la tarde todo estaba cerrado. Si tú vienes de la Ciudad de México, donde todo está abierto hasta las 12 de la noche, y llegas a San Diego, en donde los restaurantes a las 6 ya empiezan a cerrar, ya no hay nada después de eso, como que no te hallas, te sientes como pez fuera del agua, ¿no? Y muchas personas lo sentían como un pueblo aburrido. Acuérdate que San Diego, hasta los 70s, fue una ciudad típicamente militar, en donde había muchas bases navales, muchas más de las que hay, navales y del ejército, muchas más de las que hay hoy. Y la fuente de trabajo más importante eran los servicios militares. Entonces, eso ha ido disminuyendo desde la época de Clinton y las industrias que se han generado son otras o las fuentes de ingresos son otras. Pero en gran proporción era más que nada que la gente se aburría, por eso se iban a lugares como Miami, u otras ciudades que tenían más actividad y eran más afines a lo que ellos conocían en Ciudad de México, en otras ciudades grandes. Hoy San Diego tiene 3 millones de habitantes y Tijuana, junto con su periferia de Ensenada y Tecate, toda la zona, tiene también 3 millones. Entonces, es el cruce más grande del mundo, donde todos los días cruzan 200,000 personas diarias, ya sea a trabajar, a negociar, a muchas cosas. Una buena parte de los que cruzan son americanos que trabajan en San Diego, pero cuyo costo de vida ha sido muy alto y se ven impelidos de ir a Tijuana, a vivir, enviados a buscar vivir en una economía mejor. ¿Qué opinas de todo ese cruce diario de 140,000 americanos que viven en Tijuana, pero trabajan en San Diego, aunque se llamen Jorge González o Pedro López, pues son americanos porque pagan sus impuestos aquí en Estados Unidos? Y en algunos casos no se llaman Jorge González, se llaman Jimmy Jones, porque hay varios anglosajones que incluso hacen lo mismo, cruzan diario, se les hace que el costo de la vida es mucho más bajo en Tijuana o en Rosarito, y cruzan todos los días. Digo, en años pasados era otra cosa, porque el cruce no tomaba 4 horas, 6 horas como toma hoy, ¿no? Digo, no todo el mundo tiene el Global Entry o el Sentry y pueden pasar en cuestión de media hora, 45 minutos. Entonces, antes lo veíamos, yo creo que más. Hoy en día todavía hay muchas personas que lo hacen. Me imagino que la mayoría de ellos tienen el Sentry. Pero también hay mucha gente que vive en México ahora porque durante la pandemia se dio el cambio ese de que la gente empezaba a trabajar desde su casa o remotamente, ¿no? Es un fenómeno interesante porque digo, incluso no está limitado a la zona fronteriza. Digo, una de nuestras hijas vive en la Ciudad de México y en el edificio donde ella vive hay gente de varios países, incluyendo muchos de Estados Unidos, que están viviendo allá porque la Ciudad de México les parece interesante, porque el costo de la vida es más económico y porque las empresas con las que trabajan les permiten trabajar remotamente. Entonces trabajan desde allá, pero cobran en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Europa. Y es un beneficio importante para ellos. Oye, ya se nos está acabando, pero por ahí nada más una pregunta. ¿El trabajo comunitario, estuviste involucrado en la NOA, en el KEN, en la comunidad, en algo te interesó? ¿O cómo estuvo tu parte comunitaria y la de tus papás desde que llegaron cuando no había gran comunidad? Entonces tuvieron que formar. Realmente nosotros, yo traté de participar más que nada en la universidad, en UCST. No tuve mucho éxito en la comunidad en UCST, principalmente porque eran estudiantes sumamente religiosos y aunque yo respeto
creencias de todo el mundo. Yo no soy una persona muy religiosa. Me interesa, mi identificación como judío es una identificación más cultural que religiosa en el sentido de ritos. ¿Me explico? Y Pero nunca es tarde para empezar, para trabajar en la comunidad, ¿eh? no, claro que no. Con Pepe puedes, ahí está Pepe que te va a poner a hacer cosas en la Absolutamente, comunidad. absolutamente. Con Pepe ya, después de esto tienes que firmar el contrato. Sí, lo bueno es que eres abogado, tú vas a saber del trabajo comunitario. Yo no sé si Mira. alguien del Zoom, de los que estén por acá, quiera preguntar, puede encender su micrófono y preguntar, levantar la mano, decirnos, prender su cámara y preguntarnos con todo gusto. Démosle unos segunditos si alguien quiere preguntar. Está por ahí Miriam Spindel. Miriam Spindel quiere preguntar. Sí. Adelante, Miriam, si puedes prender tu cámara, te lo agradecemos. Ok, yo quería preguntar, ¿qué les parece que tiene la gente que esperar tanto tiempo para que sea admitida legalmente a Estados Unidos y están aceptando miles ilegales? Cuando entran les dan casa, les dan dinero, les dan celular. ¿Cómo es posible eso? Bueno, no necesariamente es 100% cierto eso. Eso es parte de las cosas que promueven ciertas tendencias políticas. Hay cierto número de refugiados que sí reciben asistencia económica. No les dan casas, les dan lugares donde vivir, pero eso ha sido a través de la historia. Digo, cuando Estados Unidos terminó su participación en la guerra de Vietnam, trajeron a cientos de miles de vietnamitas a Estados Unidos y les dieron dónde vivir, los ayudaron a educarse. Incluso los cubanos también han tenido ese beneficio. Entonces digo, son beneficios que se dan a cierto grado a ciertos inmigrantes que vienen sobre todo como refugiados. No es al grado de que lo publican las agencias noticiosas necesariamente, que desgraciadamente no siempre reportan las cosas debidamente, y no necesariamente porque sean malas personas o estén tratando de mentir, sino que lo que pasa es que son políticas muy detalladas, complicadas, que a veces no las entienden antes de reportarlas. ¿Cómo conociste a tu mujer? A mi mujer la conocí cuando era niña. Su papá y mi tío, Niso Béjar, eran compañeros en la universidad y eventualmente fueron socios por más de 25 años. Yo la veía a ella cuando venían a casa de mi tío, yo vivía en la casa de al lado. Y así fue como nos conocimos, pero digo, realmente como venían ella y toda su familia, a mí me daba miedo, mejor me quedaba de mi lado de la barda, pero, pero sí la conocí en esa forma. Y ya eventualmente cuando yo tenía como 20 años, ella tenía 17, fue cuando ya nos conocimos bien. Tuvimos un noviazgo de años, pero yo vivía aquí, ella vivía en México, no había internet. Para yo hablarle por teléfono tenía que ahorrar un mes. Y las llamadas costaban carísimo. Y eventualmente ella se fue a Israel a trabajar a un kibutz, más o menos unos 3-4 meses, luego se fue por Europa. Y ya eventualmente cada quien hizo su vida por su cuenta y años después nos volvimos a conectar. Ay, qué bonita historia esa. Oye, Pepe, y después, como dirías tú, y lo demás ya es historia, ¿no? De lo demás, Jan y tu esposa. ¿Quién es tu esposa, nada más por curiosidad, Jan? Se llama Alma Olivares. Y mi mamá la quiere a ella más que me quiere a mí. Eso sucede en todas las familias, no lo dudes. Eso pasa en todos lados, siempre. Muy bien. ¿Podrías pronosticar que San Diego va creciendo y hay una relación, tenemos una relación magnífica entre muchos empresarios de Tijuana con San Diego, tenemos organizaciones comunes,
Hace unos 10 años vivíamos back to back. Realmente San Diego no le hacía caso a Tijuana y poco a poco ha ido descubriendo que tiene un buen neighbor, un buen vecino aprovechable y que podemos ser complementarios en muchas cosas y que no nos vamos a separar, o sea, no va a haber un río o algo que se abra, sino va a seguir la misma frontera. Hoy veo que se piensa en la megaregión. ¿Tú qué piensas? Creo que la región de Tijuana y San Diego va a crecer favorablemente, conectándose los dos lados. Y sobre todo lo veo porque creo que el problema que está habiendo con China es lo que está permitiendo que las relaciones entre Estados Unidos y México a nivel negocios mejore. Cuando mi papá empezó la maquiladora, uno de los problemas grandes era precisamente que industria y comercio hacía muy difícil el pasar una prenda de aquí a México. Cobraban impuestos o lo que fuera demasiado altos. Entonces digo, tú considerabas, ¿por qué una compañía americana manda prendas a China en un barco? Les cuesta el envío, les cuesta todo. ¿Por qué lo mandan hasta China cuando lo pueden cruzar aquí a 20 kilómetros? Y la razón era de que las trabas que ponía la frontera eran tantas que valía la pena más mandarlo hasta China que mandarlo 20 kilómetros a México. Eso, como las trabas ahora se están poniendo del lado chino y México creo que está abriendo los ojos y diciendo, bueno, aquí tenemos una fuente de trabajo importante, vamos tratando de trabajar esto y de llegar a un acuerdo mediante el cual podamos generar más trabajo en México para nuestros trabajadores. Va a mejorar la economía de México y Estados Unidos le conviene porque no tiene que mandar todo hasta China. Pero Tijuana tiene 60 años de nearshoring y tenemos más ingenieros que San Diego de calle. Quieren, Isaac, a tus órdenes. Pepe, ha sido Sí. bien agradable lo que hemos estado platicando hoy con Jan, ¿sí? Contigo, por supuesto, hemos aprendido hasta de políticas de inmigración, para los que lo piensan y quieren, el futuro, porque pues hay que querer hacer alianza y todo lo demás sentidos, pero desafortunadamente, ¿sí? El tiempo se agota y es lo único que no nos queda mucho, ¿sí? Y yo le quiero pedir a Jan, digo, yo sé que hemos que agradecerle primero todo este tiempo, yo sé que los abogados cada hora es valiosa, afortunadamente aquí lo hizo de todo corazón, de mucho gusto, y además es alguien que trabaja voluntariamente, como ya nos dijo en el consulado, lo cual hay que agradecerle. Nada más pedirte, Jan, algún otro comentario, recomendación, algo que nos quieras decir y todo eso. Bueno, quiero nada más decir una cosa importante. Pepe habló hace rato de San Antonio. Quiero aclarar, San Antonio, el nombre correcto es San Antonio de Béjar. O sea que tanto tú como yo tenemos participación ahí. A mí me paró un policía en San Antonio y me pidió la licencia, vio que era Béjar, no lo pudo pronunciar, le dije Béjar, igual que el condado. Le dije, el conde es mi tío. Era un americano, no lo entendió. Al día siguiente me paró otro policía, ese sí era hispano, y le dije lo mismo, y se atacó de la risa, me regresó la licencia y dice, váyase, y se acabó. Oye, te voy a pedir que ya manejes con cuidado, que no te estén agarrando los policías. Amigos, esta ha sido una sesión más, un esfuerzo interesante. Conoce a tu comunidad, conoce personajes increíbles como el señor Béjar, el licenciado Béjar, y reciban todos ustedes nuestro afecto, la gente de la WISO, la gente del Ken, la gente de Diario Judío que nos apoya y que nos ayuda tanto. Y bueno, estamos teniendo cada vez mayor cantidad de oyentes, estamos llegando a los 500 oyentes por versión y aparte lo repetimos en los medios de comunicación. Reciban todos ustedes nuestro afecto, nos vemos el próximo jueves en la misma estación, en el mismo horario, con mucho cariño, con otro personaje de tu comunidad que tienes que conocer. Gracias.
Gracias, Jan. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Preview. 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 Preview.